andan? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo video de este mini curso de finanzas para emprendedores, en donde te voy a contar todo lo que necesitas saber para poder organizar los números de tu negocio y para que puedas aprender a tomar mejores decisiones. En este segundo video vamos a hablar sobre costos. Los costos, esa palabra tan demonizada que parece que es tremendo tener costos, cuando es totalmente necesario y son las bases de nuestro negocio. Entonces, ¿qué son los costos? La primera gran pregunta. Los costos son todos aquellos egresos de dinero y de tiempo, no te olvides, que necesitas hacer en tu negocio para que todo funcione. Entonces esto es fundamental porque sí o sí, te dediques a lo que te dediques, tu negocio va a tener costos asociados y eso está bien. Lo que está mal es que esos costos no estén pulidos, no estén organizados, no estén controlados y que sean mucho más elevados que los que el negocio necesita. En el video anterior, en la clase de ¿cuánto gana mi emprendimiento?, aprendimos que para poder calcular las ganancias del negocio necesitábamos saber cuáles son los ingresos y necesitábamos saber cuáles son los costos o los egresos del negocio. Es por eso que en esta clase vamos a hablar en detalle sobre costos para que puedas empezar a tomar acción sobre los costos de tu negocio, para que puedas empezar a registrarlos, a controlarlos y a pulirlos y mejorarlos. ¿Por qué necesitas tener control sobre tus costos? Porque necesitas saber cuáles son todos los egresos que tenés que hacer para que tu negocio funcione, para poder saber cuántos ingresos tenés que generar para, en principio, poder cubrir todos los costos y en una segunda instancia empezar a ver ganancias en tu negocio. Lo primero que tenés que tener en cuenta para analizar los costos de tu negocio es que no los puedes dejar en tu cabeza. Primero que nada, te pones a organizar y a bajar a tierra en un papel o en un Excel cuáles son todos los egresos que el negocio necesita para funcionar. ¿Por qué te digo que los pongas en papel o que los lleves a algo tangible? Porque lo que queda en tu mente después se olvida, o lo que queda en tu mente puede ser que no sea la realidad, y lo que queda en tu mente es algo que después no puedes comparar. Lo que sucede muchas veces es que estos costos que tenemos previstos y que deberían ser los costos ideales no son los que realmente suceden en el día a día. Después tenemos costos mucho más altos que los que realmente estamos considerando para analizar los precios y para calcular las ganancias del negocio. Entonces, lo primero que tenés que hacer es hacer un registro de todos los costos de tu negocio. ¿Cuáles son todas las cosas que tenés que pagar? Y no te olvides que es fundamental incluir un sueldo que represente el valor de tu tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá es un tema súper sensible, el tema del sueldo, y es algo que siempre le digo a todos los emprendedores. Cuando tenemos un negocio, por más de que vendamos servicios y que no tengamos ningún otro costo asociado, tenemos que considerar dentro de los costos del negocio el valor de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque si no reflejamos el tiempo que le estamos dedicando al negocio y que es fundamental para que el negocio funcione, no estamos considerando una estructura de costos real, no estamos considerando una estructura de costos saludable y estamos automintiéndonos creyendo que el negocio funciona cuando todavía no está funcionando. Entonces, calcula un sueldo que represente el valor de tu tiempo y para hacerlo lo que puedes empezar a evaluar es cuáles son tus gastos personales. Estos gastos personales vas a sumarlos y vas a compararlos contra un sueldo de mercado o un sueldo que vos también cobrarías para poder trabajar en un negocio similar al tuyo, o un sueldo que le pagarías a alguien para que trabaje en tu negocio. No te tires a menos en relación al sueldo, es preferible siempre ver un resultado negativo y poder accionar sobre eso que creer que el negocio está funcionando cuando todavía no está pudiendo cubrir sus costos. Entendamos entonces que incluir dentro de los costos del negocio el valor de nuestro tiempo, es decir, el sueldo emprendedor, como muchos le dicen, es fundamental para que nuestros costos sean claros, concretos y ciertos. Y acá me dicen mucho que si incluyen un sueldo muy alto, el negocio no va a tener resultados positivos, que prefieren esperar a que el negocio tenga más ventas, el negocio tenga más ingresos. Y yo siempre les recomiendo a todos que pongan un sueldo real. ¿Por qué
real, porque si no, nunca vas a analizar cuánto tenés que vender realmente para poder generar los ingresos suficientes, para poder cubrir los costos del negocio y para poder ver un resultado positivo al final. Entonces, es preferible siempre ver una pérdida en el negocio que va a ser representada por tu sueldo y que si en principio no lo puedes cobrar, lo que sucede es que no lo vas a cobrar y no hay problema con eso, pero sí es importante considerarlo dentro de la estructura de costos para poder entender realmente cuánto tenemos que vender para que todo funcione. Otra cosa muy importante a la hora de analizar costos es que tenemos que evaluar cuáles son los costos que el negocio realmente necesita y cuáles son los costos que están valorados por el cliente. Acá se ve un montón esto de que cuando creamos nuestro producto o nuestro servicio incluimos un montón de cosas que muchas veces el cliente no valora. Y todo lo que el cliente no valora es algo que no te va a pagar y en consecuencia es un costo que vas a tener que soportar vos y que en definitiva va a ser un resultado negativo para el negocio. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando comencé a dar asesoramientos personalizados que brindaba, una vez finalizado el encuentro, una guía y un resumen de todo lo que se había charlado en la clase. Todo eso a mí me llevaba muchísimo tiempo, tenía que tener muy en claro todo lo que había dicho, tenía que tener un registro e ir anotando todo lo que habíamos charlado durante el encuentro y el asesoramiento para después poder enviárselo a mis clientes. Cuando empecé a notar que esto no era algo que mi cliente destacaba, empecé a evaluar cómo poder hacer para saber si eran reales mis percepciones. Lo que hice fue, en algunos casos, no enviar ese documento y realmente se confirmaron mis ideas porque la mayoría no me lo pedía. No era algo que decían, bueno, por favor envíame el documento que te faltó enviarme o por favor no te olvides de enviármelo, lo que fuera. La mayoría de mis clientes tomaban nota cuando teníamos el encuentro y se basaban en sus notas para poder después mejorar los números de su negocio. Todo eso, que para mí era un contenido que era un diferencial y que realmente agregaba valor a la consultoría, era algo que el cliente no valoraba y que a mí me llevaba mucho tiempo crear, porque yo tenía que crear el documento para poder enviárselo y en consecuencia tenía un costo asociado muy elevado. Cuando dejé de enviarlo, nadie hizo ningún espamento sobre eso, así que realmente ahí me di cuenta que ese era un costo que tenía que eliminar. Lo mismo pasa en cualquier rubro, así que tengamos bien presente que nuestro negocio necesita cubrir los costos que el cliente realmente valora o que nos sirvan a nosotros para poder optimizar todo el funcionamiento de nuestro negocio. Pero a la hora de brindar una experiencia de venta, no nos olvidemos que nuestro cliente tiene que conocer cuáles son los beneficios que le estamos brindando. Así que si empezás a notar que tu cliente no está valorando aquellos beneficios que vos realmente considerás como destacables, lo primero que tenés que hacer es potenciar la comunicación de esos beneficios. Y si seguís notando que es algo que no valoran porque al consultarles qué les gustó más, qué les gustó menos, qué cambiarían, qué les sirvió más, no estás encontrando las respuestas relacionadas con lo que vos querés que ellos te digan, entonces es algo que tenés que eliminar y reducir el costo por ahí. Así que antes de que termine este video te invito a que te suscribas a mi canal, le pongas me gusta si te sirvió este video y que me cuentes en los comentarios si ya tenés en tu estructura de costos el sueldo emprendedor, que es fundamental para poder conocer la realidad de los costos de tu negocio. Y si no lo tenés todavía, que me cuentes cuáles son las cosas que te están frenando y cuáles son las dudas que te están frenando para poder incorporarlo. Ahora sí, lo más importante de esta clase es que entiendas que los costos son necesarios para que tu negocio funcione, que es indispensable tener una estructura de costos bien organizada y tener un registro, tener todos los costos anotados y después poder compararlos con la realidad y con el día a día para poder pulir y ajustar todo aquello que no sirve y que en definitiva es un resultado negativo para el negocio. No te pierdas el tercer video en donde vamos a hablar sobre precios de venta y te voy a dar todos mis tips y recomendaciones para que puedas calcular el precio de venta correcto para tu producto o tu servicio.